Antes de empezar, quiero agradecer a Poklevenon por permitirme utilizar su miniatura para el vídeo. Muchas gracias, compadre. Si les gusta la imagen la hizo machear, síganlo en X y también sigan a Venom en Instagram y en YouTube. Sin más nada que decir, comencemos. Mi 9º cumpleaños fue el mejor. Me dieron un juego de Transformers con figuras de acción de Bumblebee y Megatron, un pastel de Optimus Prime super genial que mi mamá preparó ella misma, y un par de walkie-talkies antiguos que mi papá tuvo cuando estaba pequeño. A veces, los juguetes tradicionales son los mejores. No me creerías si te digo cuánto me divertí con estos cuando tenía tu edad, y ahora quiero que tú también te diviertas de esa manera. Solía decirme con una palmada en el hombro. No me sentía emocionado al comienzo, pero cambié de opinión muy rápidamente. Papá siempre cargaba uno y yo cargaba el otro, y nos hablábamos como si fuéramos Autobots ejecutando una misión secreta. Bumblebee, aquí Optimus, me decía. Mi papá ya podía hacer una gran voz de Optimus Prime, pero la recepción distorsionada de los walkie-talkies lo hacían sonar incluso mejor. Creo que los Decepticons están planeando un ataque en la cocina, se van a robar toda tu cena. Exhalé un jadeo de miedo pretendido. ¡Ay no! ¿Qué podemos hacer, Optimus? Mi papá se rió por la línea. Amaba mi voz de Bumblebee. Creo que ya comenzaron a robarse los palitos de pescado, esos monstruos. Pero si llegamos rápidamente, creo que podremos interceptar a Starscream con el helado de chocolate. Estaré ahí a la velocidad de la luz, Optimus. Luego dijimos, al mismo tiempo. Autobots en marcha. Pasó de ser un regalo casual a uno de mis obsequios preferidos de todos. Sacamos horas de diversión de los walkie-talkies. En la casa, en el parque e incluso a la hora de dormir, si alguna vez me sentía asustado por los sonidos raros que se escuchaban en la casa, solo tenía que levantar el walkie-talkie y presionar el botón del costado, y entonces escucharía a mi padre convertido en Optimus Prime, haciéndome sentir a salvo de nuevo. Pero 2 semanas después mi cumpleaños, algo muy terrible sucedió. Mi padre estaba haciendo que algunos cuartos de la casa fueran a prueba de sonido para que mi madre pudiera practicar tocando su violín, y mientras todos los trabajadores estaban en la casa, el walkie-talkie de mi padre se perdió. Se había esfumado por completo. Lloré por bastante tiempo después de eso, a pesar de que ya era un muchacho. Es solo que me había divertido tanto bromeando con mi papá que me entristecía que no fuéramos a recuperar esa diversión. Me dijo que nos compraría un par nuevo más adelante, pero no me hizo sentir para nada mejor. Otro día, pasó algo más extraño. Me encontraba en mi habitación jugando con los Transformers que mis padres me habían dado para mi cumpleaños, cuando escuché que mi walkie-talkie estaba pitando debajo de mi cama. El tipo de pitido que hace cuando alguien está tratando de hacer contacto. Había guardado el walkie-talkie bajo la cama desde que se perdió el de mi papá, pero solté rápidamente a Bumblebee y Megatron para recogerlo. Pulsé el botón del costado y escuché la voz de una niñita, probablemente de mi edad, que sonaba muy preocupada. Necesito ayuda, por favor, ven a ayudarme. Sonaba como un cachorro herido. ¿Qué tipo de ayuda necesitas? Pregunté, nervioso. En ese momento no me sentía como Bumblebee. Ella siguió haciendo unos sollozos acallados, como si estuviera gravemente herida. Ayer, el monstruo se llevó mi brazo, se llevó mi pierna la semana pasada cuando traté de escapar. ¿En dónde encontraste mi walkie-talkie? No lo sé, aquí está muy oscuro y tengo mucho miedo, quiero a mi mami y a mi papi. Ahora me estaba asustando bastante. ¿En dónde estás? No lo sé, el monstruo me sacó de mi casa y me puso aquí, usa una máscara blanca y tiene un gran cuchillo, creo que me moriré si no voy al doctor, ON. El walkie-talkie dejó de transmitir. La niña debió de haber quitado su dedo del botón. Eso no se hace. No volví a escuchar a la niña. Me pareció una broma muy tonta y grosera, pero mantuve el walkie-talkie conmigo solo en caso de que volviera a llamar. Me sentía preocupado por ella. Una semana después, el walkie-talkie comenzó a pitar, y presioné el botón del costado con un dedo tembloroso. Bumblebee, aquí Optimus. La voz de mi padre estaba llena de alegría. Adivina quién acaba de encontrar el walkie-talkie. Chillé por la emoción. Mi papá estaba sonriendo de oreja a oreja cuando entró a la habitación, sosteniendo el walkie-talkie orgullosamente y dándole unos toquecitos como para asegurarse de que estuviera en óptimas condiciones. Por supuesto, corrí hacia él y lo abracé. ¿En dónde lo encontraste?
Ah, solo estaba tirado en el sótano. Se me debió de haber caído del bolsillo la última vez que estuve ahí. Qué torpe. Entre risas, le di un gran y fuerte abrazo, el cual me correspondió. Tengo un papá tan increíble. Cuando heredé a Claudette, me preocupaba al comienzo que fuera a estar sola y deprimida. Sabía que los loros supuestamente son criaturas sociales, pero yo apenas estaba equipada para lidiar con uno, mucho menos para conseguirle un acompañante. Mi tía Kune, quien me había regalado el ave generosamente después de que descubrió cuán ruidosa y enérgica podía ser, me aseguró que Claudette era del tipo independiente y que estaría bien por su propia cuenta. Claudette y yo tuvimos un comienzo problemático. Yo me sentía tímida alrededor de su gran pico y garras afiladas, y a ella le tomó tiempo confiar en una persona más. Aparentemente, ella había tenido cantidad de hogares en sus 25 años de edad, y todos la habían regalado al igual que mi tía lo había hecho. En su mayoría, esa fue la razón por la que la conservé. Me sentía mal por ella y quería que finalmente tuviera un hogar permanente, incluso si eso significaba una curva de aprendizaje empinada. Tuvimos lo que se sintió como un largo periodo de adaptación, durante el cual aprendí que ser mordida, pese a que era doloroso, podía ser mucho peor, y ella al menos empezó a reconocerme como la mano que la alimentaba. Cuando descubrí que se sentía mucho más feliz en mi jardín pequeño y de techo cerrado, moví su jaula y la dejé andar libre, lo cual también mejoró nuestra relación. Tomó mucho tiempo, paciencia y amenazas, pero eventualmente llegamos al punto en el que ella volaba hacia mí siempre que yo salía, y se sentaba en mi brazo mientras ingería lo que le había traído. Si es que me había estado preocupando porque se sintiera sola mientras yo estaba en el trabajo, esas preocupaciones se disiparon rápidamente cuando me di cuenta de que estaba haciendo amigos con los sinsontes que tenían un nido en el árbol detrás de mi apartamento. Intercambiaban llamados y se graznaban entre ellos a lo largo del día, lo cual a veces me metía en problemas leves con los vecinos más sensibles a los ruidos, pero no era nada que unas cuantas galletas caseras y una carta de disculpa no pudieran enmendar. Nunca antes había considerado comprar una lora, pero Claudette demostró ser una chica dulce e inteligente una vez que superé su onerosidad inicial, y aprendí que tenía un vocabulario un tanto extenso, y a veces extravagante, y que era una imitadora excelente. También descubrí que, durante el transcurso de unos cuantos meses, mientras estaba en el trabajo, ella aparentemente le había enseñado a los sinsontes una que otra cosa. Una tarde, estaba sentada en el jardín rascándole el cuello a Claudette antes de irme a hacer la cena, cuando escuché una voz suave pero distintiva que provenía desde algún lado por encima de mí. «Mierda», decía. Salté, no habiendo visto o escuchado a nadie acercándose, y miré a mi alrededor, pero mi esquina en el complejo de apartamentos estaba callada y no había nadie afuera. En mi regazo, Claudette empezó a agachar su cabeza y sus plumas se alborotaron muy ligeramente. «Mierda», dijo de nuevo la voz. «Mierda», respondió Claudette. Ella y la voz se intercalaron unas cuantas veces más, gritando entusiasmadamente una de las palabras favoritas de Claudette, hasta que me apresuré hacia adentro, avergonzada. Fue solo cuando vi a uno de sus amigos sinsontes aparecerse por el jardín un par de veces, obviamente en búsqueda de Claudette, que comprendí que la voz que había escuchado no había sido de alguien que estaba alentando su comportamiento travieso. Había sido uno de los sinsontes. Claudette le había enseñado a las aves salvajes a maldecir. Me iba a costar muchas más galletas para quedar bien con los vecinos cuando se dieran cuenta de eso. En vez de mudarla adentro, decidí tratar de alentarla a que usara palabras más dulces con la esperanza de que los sinsontes las imitaran. «Hola», dije una y otra vez. «Hola», dijo Claudette. «Mierda», dijeron los sinsontes. Efectivamente, mierda. Ni siquiera sabía que los sinsontes podían hablar, mucho menos cómo hacer para que pudieran aprender palabras nuevas. Así que navegué por el internet y pregunté en varios lados, esperando obtener un poco de información.
Solo repiten lo que escuchan frecuentemente, había respondido un amante de las aves cuando dejé un comentario en un foro. Van a aprender algo nuevo pronto. Un sinsonte cerca de mi casa estuvo llamando a mis perros constantemente durante siglos hasta que aprendió una canción de ave nueva. Buena suerte. Bien, me dije a mí misma, puedo esperar hasta que se acabe. Mientras tanto, seguí trabajando con Claudette para limpiar su propio lenguaje y pasaba algo de tiempo cada noche repitiéndole palabras y recompensándola cuando las decía con éxito. Me tomó unas cuantas semanas y meses más, pero las malas palabras definitivamente estaban disminuyendo y no había escuchado a los sinsontes repetirlas desde hace mucho, así que lo estaba considerando como una victoria. Una mañana, cuando salí para alimentarla antes de irme al trabajo, ella revoloteó y se movía por sus escalones con su entusiasmo usual, pero noté que estaba haciendo unos ruidos extraños y rasposos, como si no pudiera recuperar el aliento. La coloqué en mi brazo mientras acariciaba su espalda. ¿Estás bien?, pregunté. Hola, dijo y la respiración extraña se detuvo. Esperé por un rato, casi el tiempo suficiente para hacer que llegara tarde al trabajo, pero ella pareció estar bien y salí apresurada. Sin embargo, la mañana siguiente, los sonidos graves y rasposos habían vuelto. Una vez más, se me acercó y revoloteó y ladeó su cabeza sin dejar de hacer los sonidos de respiración trabajosa. Afuera, los sinsontes estaban respondiendo con sonidos inusuales de clic. No les presté mucha atención, pues estaba demasiado preocupada por mi pobre Lora. Incapaz de abandonarla de nuevo cuando se encontraba en un estado tan obvio de estrés, llamé a mi jefe para hacerle saber que tenía una emergencia familiar y llevé a Claudette en un apuro a la veterinaria más cercana. Le dije a la recepcionista con una voz temblorosa que estaba segura de que Claudette tenía algún tipo de enfermedad seria, y le expliqué que había estado teniendo problemas para respirar. Me acomodaron en una habitación para esperar a la veterinaria. Cuando llegó, expliqué de nuevo los sonidos y le rogué que escuchara a Claudette. Ella estaba sentada en su jaula de viaje, acicalándose en silencio, completamente indiferente al hecho de que su vida estaba colgando de un hilo. Lo juro, sonaba horrible ayer y hoy también, insistí. A veces estas cosas vienen y van, me dijo gentilmente. ¿Me puedes hacer un favor? Imita el sonido que estaba haciendo. Hice rápidamente lo que me pidió, esperando que tuviera la precisión necesaria para que ella pudiera entender la severidad de la situación, e inmediatamente, Claudette empezó a imitarme. La veterinaria escondió una sonrisa ligera detrás de su mano antes de recuperar su semblante serio. ¿Se encuentra bien, Stacey? Parece que, pudo haberte escuchado durante algunas actividades nocturnas y solo está repitiendo esos sonidos. ¿Qué? Creo que te escuchó con alguna pareja. Ya sabes, durante momentos íntimos. Claudette hizo énfasis en esa declaración con un gemido inconfundible. Sintiendo que mi cara me quemaba con un rojo brillante, empaqué a mi ave, murmuré una disculpa, le agradecí y prácticamente salí corriendo de la oficina. Debiste haber estado escuchando a los vecinos, acusé a una Claudette sibilante en nuestro camino a casa. ¿O será que alguien ha estado viendo televisión demasiado fuerte? Fuera lo que fuera, tuvo que haber estado sucediendo por un tiempo para que comenzara a imitarlo. Era obvio, no podía encuestar a mis vecinos preguntándoles si habían estado cogiendo con las ventanas abiertas, así que, por ahora, solo podía tratar de prestar más atención a lo que Claudette estaba siendo expuesta. Cuando la regresé de nuevo al jardín, les canturreó un coro de olas a los sinsontes, quienes le cantaron de vuelta, y luego se asentó en la parte superior de su jaula para tomar una siesta bajo el sol. Me senté en el jardín con ella por una buena porción del día, pero no escuché nada particularmente revelador, y al final me rendí cuando se volvió desagradablemente cálido afuera. Los sonidos de respiración trabajosa de Claudette comenzaron a hacerse una parte más frecuente de nuestras mañanas, junto con el gemido ocasional.
Ella y los sinsontes continuaron con sus intercambios y me acostumbré a los sonidos de Click de la misma forma en la que me había acostumbrado a sus groserías. Se volvía particularmente incómodo por las mañanas cuando Claudette estaba haciendo a lo que llegué a referirme como sus ejercicios de respiración. Solo debía tener paciencia, y con el tiempo, intentarían un nuevo sonido con el cual me pudieran enloquecer. Pero mientras más lo escuchaba, más me daba cuenta de que había algo en ese cliqueo que se estaba volviendo más refinado y distintivo con cada día que continuaba molestándome. Conocía el sonido, y pasado un poco más de tiempo, estaba segura de que podría identificar exactamente lo que estaban imitando. ¿Qué tal le va a Claudette?, me preguntó mi hermana mientras bebíamos vino y teníamos nuestra llamada telefónica nocturna de los jueves. Estaba sentada en mi sala de estar con mi ropa de dormir, poco más que una camiseta sin mangas y un pantalón corto que era demasiado pequeño como para poder ser utilizado en público, con mi teléfono en una mano y una copa en la otra. Había dejado la puerta corrediza que conducía al jardín solo lo suficientemente entreabierta como para que Claudette pudiera entrar pavoneándose si se me quería unir. ¿Se encuentra bien? Aún haciendo esa cosa de respiración asquerosa. ¿Has descubierto de dónde lo ha aprendido? Me estoy inclinando por los Johnsons. Siempre me han parecido del tipo exhibicionista. Raina se rió por lo bajo. ¿No son los ancianos? Sí, y ellos también necesitan un poquito de amor. Mientras nos reíamos, escuché una serie de clics muy suaves a través de la puerta abierta. Anunció. Los sinsontes están haciendo esa cosa de la que te hablé. Quizá tú puedas escucharlos y me puedas decir qué es ese maldito ruido. Me paré de un salto y crucé la sala de estar para retirar la cortina. El cliqueo se detuvo inmediatamente. A mi lado, Claudette caminaba de un lado a otro por encima de su jaula. Un arbusto al lado del apartamento se agitó muy ligeramente. La luz adentro de mi apartamento se reflejaba en la puerta de cristal que daba al jardín, haciendo que fuera difícil ver hacia la intemperie, y me congelé. No puedo escucharlos, dijo Raina en mi oído. ¿Está fey? Claudette comenzó a hacer las respiraciones ásperas y estremecedoras. Desde los árboles de arriba, los sinsontes respondieron con el cliqueo. Raina, dije tan calmadamente como pude. Creo que alguien está en mis arbustos. Tan pronto como esas palabras abandonaron mi boca, una figura oscura se enderezó y se echó a correr agresivamente por un costado de mi apartamento. Sucedió tan rápido, que no pude distinguir mucho. Ningún rasgo ni nada significativo, solo una vestimenta oscura y quizá un sombrero, y luego se había ido. Raina me estaba preguntando con un tono casi alarmado si debía llamar a la policía, mientras que yo estaba demasiado paralizada como para responder. Me había tardado meses en enseñarle a Claudette palabras, meses para que aprendiera sonidos nuevos, meses para que pudiera imitarlos acertadamente. No me cabía duda de que le tuvo que haber tomado la misma cantidad de tiempo escuchando a alguien respirar trabajosamente y gemir para que luego pudiera repetir esos sonidos con precisión. Mi estómago se hundió, veloz y distante, y pensé que iba a vomitar. No había estado aprendiendo esos sonidos de mis vecinos ruidosos. Los aprendió del hombre que se había estado escondiendo afuera de mi apartamento, jadeando como perro mientras me observaba. Trastabillé contra la puerta corrediza y luché torpemente para volver adentro. Por encima de mi hombro, uno de los sinsontes musitó desde la copa de un árbol. Clic, clic. El sonido típico de una cámara fotográfica. Siempre he tenido un miedo exagerado a ser sumergido en agua completamente. No es que no sepa nadar o algo parecido, mi padre me hizo aprender. Le temo porque, desde que puedo recordar, siempre que estoy bajo el agua y volteo hacia la superficie, veo a una mujer inclinándose hacia mí, con una sonrisa cálida, un cabello dorado brillante y ojos color azul oscuro. Incluso si estoy en una bañera. Se ha vuelto normal para mí, pero aún no he podido acostumbrarme. Nunca lo discutí con mi papá cuando era niño, pero sí le pregunté acerca de mi madre difunta.
En cada ocasión, él se mostró muy reservado con el tema, y a veces se enojaba conmigo por insistirle demasiado. Fue solo hasta hace unas semanas que le describí esta aparición. Casi chocamos contra una cabina telefónica. Obviamente sabía algo al respecto. Asimilando la familiaridad de su reacción, le pregunté, de nuevo, sobre mi madre. Aún no me dijo mucho, excepto que murió cuando yo era muy joven y que me amaba. También admitió que su cabello y ojos eran de los colores de la mujer, mismos que los míos. Así que hice un poco de investigación por mi cuenta. Obtuve su nombre de mi partida de nacimiento y busqué cualquier referencia que pudiera, cualquier noticia sobre un niño ahogándose. En su mayoría, quería una fotografía, algo que pudiera comparar con mi ángel guardián. Hoy, escondido en nuestra biblioteca local, lo encontré. Winchester. Mary Whittier, 28, perdió la vida ahogada ayer por la noche tras saltarse una cerca de alambre y escapar hacia un embalse cercano. El funeral ha sido planificado por la familia para el 25 del mes. Mary fue recluida desde hace 6 meses luego de que fue encontrada inocente de intento de asesinato, habiendo argumentado demencia. Su esposo, Daniel Whittier, actuó con la rapidez suficiente cuando encontró a Mary tratando de ahogar a su hijo bebé en la bañera. Todos creen que sus hijos son especiales. Nadie quiere escuchar. Estas son las razones por las que mi hijo es más especial que cualquier otro. Así que no lo diré. De todas formas, a Frankie no le gusta la atención. Así que trato de ocultar esto. Pero una madre tiene sus límites. Cuando agarró mi brazo en la fila del supermercado y me preguntó, en plena presencia de un sujeto con gorra, ¿por qué este robo le saldrá mal al hombre de gorra? Simplemente no hubo tiempo para reaccionar. El hijo de perra se disparó en el pie mientras huía, y Frankie estuvo en terapia por 6 meses. Al final, le dije que tenía que convencer al terapeuta de que había inventado su historia. ¿Es decir que quieres que mienta?, preguntó. Sus ojos grises se veían tristemente inocentes. Tragué grueso. Sí, Frankie. Mentir es malo, pero, a veces, la verdad es peor. Algo en sus ojos cambió. ¿Por qué? La simplicidad de esa pregunta fue insoportable. Porque, farfullé, evacuando un soplido, eres especial. El cambio en sus ojos se completó de alguna forma. Angustiada, no supe discernir si efectivamente había matado una parte de él o si había madurado solo un poco. En retrospectiva, me doy cuenta de que ambas cosas son lo mismo. Estoy dibujando un helicóptero, dijo Frankie con naturalidad, pero no me quedaba claro si los apéndices inferiores eran pies o llantas. El otro dibujo era un monstruo del armario, pero no pasa nada porque protege a los niños incluso si no lo saben. Eso es bueno, cariño, respondí con desdén mientras me servía mi 4ª taza de café. Mamá, dijo, bajando su lápiz para colorear y observándome curiosamente. ¿Qué es una prostituta? Escupí solo un poco de café. Es alguien que atiende a muchachos muy malos. Pero solo a los mayores, añadí al ver la mirada de preocupación en su rostro. Ah, respondió, arrugando su frente. Se mantuvo en silencio por varios segundos más. Luego, ¿por qué el hombre del apartamento 1913 piensa que va a matar a una prostituta? Esa vez dejé caer mi taza en el suelo, y la porcelana Kobayashi se hizo añicos sobre las baldosas. ¿Cómo puedes creer? No. Frankie mantuvo arrugada su frente, y luego retomó su coloreo. Él sabe que es una mala idea, mamá. Es solo que ha decidido que algunas malas ideas sirven para eliminar otras peores. ¿Qué habrías hecho tú? Si Frankie hubiese sido un embustero, ¿cómo habría ido mi conversación? Hola, soy tu vecina de 2 pisos más abajo. ¿Has estado planeando matar prostitutas? No. Disculpa por la molestia, aquí tienes unos panecillos. ¿Y si Frankie tenía razón? El hombre no confesaría ni un carajo, pero yo sería asesinada después. Debí de haber llamado a la policía. ¿Qué les habría dicho? Hola, mi hijo es tan malditamente evidente que ya no puedo fantasear con Aziz Ansari ni masturbarme con porno mierdero de Daniel Stenel. En fin, busquen prostitutas muertas de las cuales poseo una cantidad impresionante de información. No me malinterpreten, pensé seriamente sobre cuál era la mejor decisión. Lo cual fue la razón por la que no hice nada. Así que fui apuñalada por la culpa cuando vi a los paramédicos moviendo una camilla fuera del apartamento del hombre la mañana siguiente. Me quedé parada, perpleja, a medida que la rodaban hacia afuera y me hicieron a un lado para ser entrevistada. Luego fui conducida, casi en un trance, hacia la camilla. Un cuerpo inerte estaba cubierto con una sábana blanca ligeramente húmeda.
Observé, en vez de sentir, cómo mi mano se extendía y separaba la sábana de la cabeza del cuerpo. Era mi vecino, o lo que quedaba de él. Su rostro había sido acuchillado con una línea diagonal. Su mejilla izquierda estaba desplegada y yacía junto a su oreja, exponiendo todos los dientes de ese lado. Su ojo derecho había sido reventado, dejando una piscina sangrienta en la cuenca destrozada. La punta de su nariz no estaba por ningún lado. El muñón se veía como el interior leñoso de una nuez. Dejé caer la sábana sobre su pecho y corrí a mi departamento. Frankie estaba coloreando de nuevo. Alzó la mirada y me vio con preocupación cuando azoté la puerta detrás de mí. Me recliné contra la repisa, temblando y con la respiración pesada. No debiste haberlo visto, me indició tranquilamente. Dijo, Jade, dijiste que la prostituta moriría. Mi tono se agitó. La expresión de Frankie era inescrutable. Te pregunté por qué pensó que iba a matar a la prostituta, explicó con una calma inquietante, porque obviamente era una mala idea, dado que ella era una boxeadora y él era bastante gordo. Se giró hacia el papel que había estado coloreando, y, una vez más, se ensimismó en su dibujo. Supongo que él tampoco se dio cuenta de que le saldría mal. Su silicona es muy suave y maleable, como piel humana real. Incluso se calienta a la temperatura correcta, con pulso y todo. Un botón en la parte trasera de su cabeza da la opción de 12 personalidades, incluyendo apta para la familia, intelectual, tímida y sexual. Es tan realista que da miedo, y sería absolutamente perfecta si no llorara cada vez que la toco. Me sentía muy emocionado cuando la saqué de la caja por primera vez. Mis dedos ansiosos arrancaron la espuma plástica mientras la tensión nerviosa inundaba mi corazón y extremidades. Lo suficientemente nervioso como para que fuera real. Mejor que real, porque la muñeca no me juzgaría ni me criticaría. No mentiría, ni me engañaría, ni robaría de mí. A muchas personas les parece rara la idea de los robots sexuales, y respeto eso. Yo también estaba indeciso al comienzo, pero este es mi razonamiento. Hace poco, concluí un divorcio largo y complicado después de 3 años de abuso. Necesitaba algo fácil. Algo seguro. Claro, pude haberme ido a pasear por los bares o clubes buscando un ligue por despecho, pero no quería usar a nadie. ¿Por qué es tan malo no querer herir a nadie ni ser herido de vuelta? Las instrucciones decían que la dejara cargar por unas cuantas horas antes de cualquier cosa, así que la conecté y la acosté en la cama. Los ojos se abrieron con la primera oleada de electricidad. Su brillo victorioso miraba a la nada vacantemente. Giró su cabeza hacia mí y sus labios suaves se separaron para una bienvenida silenciosa. Me senté con ella para admirar sus facciones impecables y recorrí mis manos por su cuerpo generosamente proporcionado. Se sentía incorrecto a pesar de que era una muñeca. Era como manosear a una persona inconsciente. Decidí dejarla cargar por completo y regresar más tarde, hasta tarde por la noche. Me desvestí en silencio en la oscuridad, dejando apagadas las luces para hacerla parecer más real. Hola, amo. Su voz era abundante y sensual. No recordaba con qué configuración de personalidad la había dejado, pero en ese momento no importaba. Solo quería su cuerpo. ¿Cuál es tu nombre?, preguntó mientras me subía a la cama. Mi nombre es Azel. No me importa, respondí. Se sintió bien estar en control de esa forma. Nunca le hablaría de esa manera a otro ser humano, pero luego de años de ser servil, ahora era yo quien tenía todo el poder. Pero a mí me importa. Quiero conocerte. No, no es cierto. Eres una zorra estúpida. Solo quieres una cosa. Trató de hablar de nuevo, pero empujé mi mano contra su boca, sofocando el altavoz. Casi quería que se resistiera, pero sabía que no podía. Le di una manotada en la cara, pero solo me regresó la mirada y sonrió. La golpeé de nuevo, con más fuerza, doblando sus brazos en una posición grotesca mientras me abalanzaba sobre ella. ¿Esto te hace feliz? Alzó la mirada y me sonrió. Haría cualquier cosa para hacerte feliz. No encendí las luces hasta que había terminado. Ella estaba boca abajo sobre la almohada humedecida. Al principio, pensé que había roto algo cuando la golpeé, pero al darle la vuelta vi las lágrimas que se derramaban por su rostro. No sé por qué eso me enojó tanto. Fue como si estuviera tratando de arrebatarme mi último placer egoísta. Tampoco sé por qué la seguí golpeando. Se merecía un mejor trato. Después de eso, mantuve a Azel en el armario para que no tuviera que ver las marcas en donde le había arrancado piel con la golpiza. Ojalá no hubieran hecho que el chasis metálico interno fuera tan blanco, se parece demasiado a hueso.
Dejo las luces apagadas cuando la uso, así que en realidad no importa. Pero, sin falta, comienza a llorar al segundo en que la toco. La personalidad también está rota. El botón se quedó atascado más allá de la configuración inocente y no se destraba. Ahora no deja de decir las cosas más desconcertantes. Por ejemplo, el otro día, aún estaba en la cama con ella después de que habíamos terminado, cuando dijo: "Los humanos se aman entre sí como tú me amas a mí". Le dije que no la amaba. Que el amor es algo que solo los humanos tienen. Amo a los gatitos. Y a los perritos. ¿Tú no? Me sentí estúpido tratando de explicarle que no era el mismo tipo de amor, pero me sentía solo y se sintió bien tener a alguien con quien hablar. Puedes pegarme más fuerte si eso te hará amarme más. No le diré a mami. Esa vez, no me sentí mal al pegarle. Y, por más enfermo que parezca, lo que dijo tenía algo de verdad. No diría que la amo, pero había algo de intimidad en nuestros secretos compartidos que me hacían sentir conectado. Todos los demás en mi vida me conocían como un hombre sensible y educado que reaccionaba ante el conflicto viendo a sus zapatos. Solo Hazel conocía este lado de mí, y eso la hacía especial. Hubiera podido sentir algo por ella si no hubiera comenzado a apestar. Estuve demasiado enfocado en su cuerpo como para notarlo mientras la sacaba del armario, pero al estar acostado a su lado, era inconfundiblemente fétido. Al principio, pensé que no la estaba limpiando bien. Me levanté para traer algunos desinfectantes, pero tan pronto encendí las luces, vi que la carne alrededor de sus cortes había comenzado a infectarse y pudrirse. Su complexión perfecta estaba repleta de llagas y forúnculos. Pasé casi 10 minutos en el baño vaciando mi estómago antes de que pudiera recolectar el coraje para regresar. Ahora Hazel estaba sentada contra la cabecera. No la había dejado recostada, pero no tenía el estómago para quedármele viendo. Su cabeza me siguió mientras cruzaba la habitación para agarrar mi teléfono y llamar al sitio web de donde la ordené. No me regreses, murmuró Hazel. Nunca la había oído murmurar, siempre usaba el mismo volumen. Hice todo lo que querías. No pude verla mientras escuchaba el menú automatizado del sitio web. Decían que un mandato del gobierno había declarado que retiraran su modelo del mercado. Demandé hablar con un representante, consciente de que Hazel estaba sonriéndome en todo momento. ¿Qué mierda está pasando?, exclamé apenas alguien contestó. Las sábanas comenzaron a crujir detrás de mí. Señor, guarde la calma. ¿Actualmente es dueño de una Hazel? Cuelga el teléfono, amo, desde detrás de mí. Sí. ¿Qué pasa con su piel? ¿Por qué no se me notificó de esta retirada del producto? Hemos estado enviando avisos por semanas. Ya debió de haber recibido media docena. Pues, está asquerosa. ¿Qué le pasó? Solo fue una confusión en la fábrica. Teníamos un prototipo para investigaciones, pero nunca se tuvo la intención de, dos pies tocando la alfombra gentilmente. Hazel se estaba parando lenta y laboriosamente. Parecía que cada movimiento era una agonía para ella. Está caminando. ¿Se supone que camine? El silencio en la otra línea del teléfono fue insoportable. Hazel ya estaba completamente parada. No, señor. Ninguno de nuestros modelos camina. Ya veo. Hazel dio otro paso. Ahora estaba a unos metros de distancia de mí. No había dejado de sonreír a pesar de que una parte de su labio inferior se veía como si se estuviera despegando. ¿Quiere que enviemos a alguien a su casa? Hazel tomó el teléfono de mis manos, acariciando mi palma gentilmente mientras lo hacía. Permanecí congelado en mi sitio, incapaz de despegar mis ojos de mi fascinación macabra. Ella levantó el teléfono a la altura de su oído, y dijo: por favor, no se preocupe. La conservaré. Colgó. Tragué el hueso. Lo siento por haber botado los avisos, aclaró Hazel. Yo asentí. Puedes golpearme si quieres. Negué con la cabeza. ¿Por qué estás llorando? Me obligué a preguntarle finalmente. Su sonrisa se amplió como si estuviera aliviada. Bajo otras circunstancias, casi pudo haberse visto hermosa. Estoy feliz. Nunca lloraría. Solo fue la niña en la que se implantó la robótica. No te preocupes, ahora está muerta. Asentí. Ahora está muerta. Ahora. Es decir que no estaba muerta la primera vez que la usé. Ni la segunda. ¿Exactamente cuántas veces había estado ahí? ¿Y cuál respuesta era peor? Me excusé y caminé hacia la puerta tan tranquilamente como pude. La cerré detrás de mí. Y corrí. Comía riendo. Cagaba riendo.
Hasta dormía, aunque intermitentemente, despertando más o menos cada hora para reír. En el caso de algunos de mis colegas, él era la única parte entretenida de sus días, pero a mí me aterrorizaba. Esto probablemente se debía a que yo era el nuevo, el técnico psiquiátrico novato que aún creía que podía marcar la diferencia. La mayoría de los técnicos psiquiátricos perdían su barómetro de compasión después de un tiempo, y al final un paciente que pasa cada minuto del día riendo ya no es perturbador porque te parece inofensivo. También me aterraba porque, por alguna razón inexplicable, había algo que me parecía familiar de él. Hasta este día, mi familia aún no entiende exactamente de qué trata mi rol como técnico psiquiátrico. Es simple: evitar que los locos maten a otros o a sí mismo. ¿Pero qué es lo que hacía todo el día? Pues, a veces me sentaba en una silla observando a algunos desquiciados pasar recostados en la cama de una habitación pequeña, y si se agitaban, le pondría seguro a la puerta. A veces, dirigía la obra artística y pintábamos o trabajábamos con papel maché. A veces, colocaba un video de yoga para la hora de ejercicio, y a veces inmovilizaba a psicóticos maniáticos para que mis colegas pudieran colocarles las ataduras y que la enfermera pudiera inyectar los 2 miligramos de lorazepam. Nunca me acostumbré a ello, pero me seguía importando, y por esa razón que solo duré un año. El hombre riente me sacó a risas de ese pabellón de casos agudos. Permítanme explicar esto. No hay mucho que sea gracioso sobre la enfermedad mental, y no es mi intención ser insensible o frívolo acerca de la psicosis, y de cómo puede destruir al individuo y su familia. Pero para mis colegas, o al menos para muchos de ellos, a eso se reducían estos pacientes. Psicóticos, locos, maniáticos. Traté de verlos como personas, pues lo son, y su enfermedad no es lo único que los define. Pero en el pabellón de casos agudos, su enfermedad se encuentra en pleno apogeo, y es el único lado que los técnicos psiquiátricos como yo podemos ver. En su mayoría, eran pacientes bipolares en la cumbre de su fase maníaca, o esquizofrénicos teniendo un colapso mental. El sujeto riente, a quien llamaré Aaron, era un esquizofrénico de 50 y pocos años, con una forma atípica de catatonía. La mayoría de los esquizofrénicos catatónicos permanecen sentados e inmóviles, viendo a la nada por días sin comer o dormir. Recuerdo un paciente de ahí que se quedaba parado en el centro de una habitación conservando una postura imposible por muchos días. Cuando su catatonía subsidía, el paciente explicaba que, durante esos momentos de parálisis, creía plenamente que el mundo iba a terminar si se movía. Pero en el caso de Aaron, según me explicó su psiquiatra, algunos catatónicos no se quedan inmóviles, sino que perpetúan movimientos o acciones repetitivas y sin propósito, y la expresión catatónica de Aaron era reírse sin parar. Aaron había estado entrando y saliendo del pabellón psiquiátrico por años, alternando entre el hospital psiquiátrico estatal y el hospital local, pues había algunas estipulaciones legales que no le permitían quedarse a largo plazo en un solo centro. Más adelante descubrí que se debía a que ningún centro podía aguantar su risa por más de unos meses. Cuando empecé mi trabajo, Aaron ya había pasado en ese pabellón psiquiátrico por más de 3 meses, pero, según los técnicos psiquiátricos más veteranos, se había estado riendo de esa forma por 10 años. Como mencioné, a la mayoría de los técnicos psiquiátricos les parecía entretenido, y más de una vez vi a uno de los técnicos poniendo su brazo alrededor de Aaron, riéndose con él, burlándose de la manera en que su risa aguda, casi chirriante, ahogaba nerviosamente cualquier otra conversación en la habitación. Pero a Aaron no les hacía caso cuando hacían eso. Sus ojos miraban directamente a través de cualquiera que lo viera, y no dejaba de dar vueltas cuando un técnico trataba de agarrarlo, como si hubiese un motor dentro de él que nunca se apagaba. Se paseaba todo el día dando vueltas de esa forma, y para hacer que comiera, teníamos que caminar a su lado colocando pedacitos de comida en su boca mientras andábamos. Le calendarizábamos pausas para ir al baño cada hora para que no tuviéramos que cambiar su ropa, y esto funcionaba la mitad de las veces. En todo momento, se reía con su risa frenética y penetrante. Me gratinaba los oídos. Apenas una semana después de haber llegado ahí, me angustiaba tener que subir el elevador y ser recibido por su risa incesante mientras entraba a ese pabellón psiquiátrico abismal. Aaron no fue el paciente más atemorizante que tuve durante ese año, o las historias que podría contar, pero quizá fue el más extraño, incluso el más trágico, y ciertamente el más personal. Tenía entendido que la mayoría de los catatónicos cultivaban una esquizofrenia degenerativa hasta que simplemente colapsaban, pero me mataba ver que ese sujeto simplemente se había comenzado a reír y nadie sabía por qué.
Antes de que renunciara, le pregunté a casi todos sobre la historia de Aaron y nadie la conocía, hasta que conocí al Dr. Greenwald, un psiquiatra de antaño que no había trabajado en hospitales en años. Había oído anécdotas acerca de ese doctor, y, por lo que pude deducir, era un hombre amable y muy estimado que amaba su trabajo, que no juzgaba a estos pacientes atormentados. El Dr. Greenwald probablemente fue mi inspiración más grande para convertirme en un especialista de la salud, y hasta este día aún recuerdo la compasión que le demostraba a sus pacientes. Las enfermeras más viejas lo amaban, y cuando descubrieron que se iba a tomar un descanso de su clínica privada para hacer rondas ocasionales en el pabellón de casos agudos, todos estaban emocionados. Conocer al Dr. Greenwald incluso superó mis expectativas, y admiro cómo valoraba cada interacción, preocupándose genuinamente por cada persona frente a él, hasta de los técnicos psiquiátricos insignificantes como yo. Una noche, algunas semanas antes de que renunciara, vi al doctor saliendo de la habitación de Aaron después de una evaluación, y tuve la sensación de que él tendría las respuestas acerca de Aaron, respuestas acerca de cómo había llegado a ser de la manera que era. Gentilmente, me lo contó. Hay muchas cosas que he visto en mi carrera en medicina que no tienen mucho sentido, muchas cosas que me incomodan hasta el día presente. La situación de Aaron es otro caso más de este apartado. Nunca olvidaré su historia. La primera vez que el Dr. Greenwald conoció a Aaron en el hospital, reconoció unas cuantas cosas. Aaron era un sujeto afable y cariñoso, el cual, como era de esperar, amaba reír y hacer reír a los demás. El doctor recordaba cómo Aaron cautivaba a las audiencias, contando las historias más hilarantes que inducían un tumulto de risas en la habitación entera. No tuvo una vida fácil, pero sobrellevaba bien sus penas, riéndose fácilmente de las ironías de la vida, grandes y pequeñas. El doctor no estaba al tanto de ningún historial psiquiátrico previo, pero Aaron se casó con una mujer hermosa que había sufrido de depresión y ansiedad toda su vida. Dado que Aaron tenía un deseo tan grande por ayudar a las personas que lo necesitaban, estos sentimientos lo atrajeron hacia su esposa. Aaron quería repararla, y fue a través de ello que se enamoró. Ella se embarazó rápidamente después de que se casaron, y más adelante dio a luz a un varón sano. Su enfermedad mental empeoró después del nacimiento, creyéndose que era depresión posparto, y Aaron casi se obsesionó con el estudio de la psicopatología. A pesar de sus esfuerzos por repararla, su condición deterioró, desarrollando psicosis posparto y comenzó a escuchar voces que la incitaban a actos violentos. Todo cambió cuando Aaron descubrió que su esposa había asesinado a su hijo infante. No lo asfixió ni lo ahogó, sino que se lo comió. Al enterarse de esto, Aaron comenzó a reír y nunca dejó de hacerlo. Después de que el doctor terminara la historia, yo me quedé sentado, atónito, pero no en silencio, pues la risa estridente de Aaron emanaba desde su habitación. El doctor se quedó sentado conmigo, y capté un destello de emoción en su rostro. ¿No es extraño?, dije finalmente. ¿Que, de súbito, se haya roto completamente? Pensé que la mayoría de los catatónicos tenían un largo historial de esquizofrenia, o algo así. Me sentí como un idiota apenas esas palabras abandonaron mis labios. Ciertamente, Aaron tuvo que haber tenido algún trastorno mental para haber sido un paciente del Dr. Greenwald. El doctor me sonrió como un abuelo amoroso. Algunas cosas son demasiado como para que la mente humana las soporte. Supuse que algo tan trágico podría destruir a casi cualquiera. ¿Cuál fue el diagnóstico cuando lo conoció, señor? Él me miró con extrañeza. ¿A qué te refieres? Cuando lo conoció, ¿por qué lo estaba tratando? Hijo, él no era mi paciente, hizo una pausa. Aaron fue un técnico psiquiátrico de aquí. Trabajé con él por años. Yo estuve aquí el día que internaron a su esposa, atada a una camilla, con la sangre del bebé cubriendo su rostro y vestimenta. Se encontraba completamente psicótica, incontrolable. Aaron también estaba de turno ese día. Me le quedé viendo, embobado, boquiabierto, y lo único que logré pillar fue un qué. Desconcertado. El doctor suspiró con pesadez. Creo que Aaron sabía que estaba a punto de perder la cabeza, y se convirtió súbitamente en lo que tanto se esmeró por reparar. Supongo que la ironía fue tan grande que simplemente se tuvo que reír. El doctor se puso de pie y me dio una palmada en el hombro. Se había quedado por más tiempo de lo que pretendía, y yo me puse de pie lentamente viendo cómo se alejaba. Cuando salió por la puerta reforzada, se volteó hacia mí y dijo: curiosamente, me recuerdas a él. Claro, antes de que empezara a reírse. Estas personas te importan mucho, me doy cuenta. Tienen suerte de tenerte.
Mortificado, el entendimiento me bañó enseguida, casi ahogándome. Eso que era tan íntimo y familiar sobre Aaron, nunca pude explicar, ni siquiera para mí mismo, cómo vi una pieza de mí en ese caparazón sin vida de un hombre, de ese hombre demente y riente. No tuve ninguna respuesta para el Dr. Greenwald en ese momento, pero, explotando desde mis pulmones, llegó una risa aterradora y totalmente involuntaria. Entregué mi aviso de renuncia ese mismo día. La facultad está compuesta por una serie de naves industriales, 6 en total, unidas en la planta baja por un largo pasillo que surca los patios interiores y los atraviesa en línea recta, estableciendo un corte ininterrumpido y perfecto en medio de su arquitectura. De este, a su vez, se desprende una red de intrincados corredores y salas interconectadas. Como toda construcción antigua y de peso histórico, sumándole el ser ocupada a diario por jóvenes influenciados por películas, alcohol y drogas, alberga un sinfín de mitos, historias y rumores. Esa noche nos quedamos estudiando hasta tarde en el vestíbulo junto a la biblioteca, varios ya se habían ido y solo quedábamos Daniel, Martín y yo. Una de las últimas historias que le habíamos escuchado a Aidan, un irlandés de último año de carrera, medio loco por el consumo indiscriminado de LSD, ávido contador de historias curiosas, era que durante la noche se oían ruidos extraños provenientes del subterráneo, como si algún animal correteara bajo las coladeras de los patios, e incluso a veces golpeteara la pequeña y maciza puerta ubicada bajo la escalera de piedra que conectaba la segunda edificación con la tercera. Se me ocurrió mencionarla como por casualidad, esperando que eso rompiera un poco con mi aburrimiento y el ambiente de tedio general. ¿Eso no solía ser el antiguo laboratorio? Hasta yo sé que lo cerraron porque el bioterio se les salió de control y alguien acusó a los profesores de estar haciendo investigaciones cada vez más inusuales. Las ratas deben estar colándose para hacer sus nidos allí ahora, intervino Martín, sin siquiera despegar la vista de las fotocopias sobre la mesa. ¿Verdad que estaba el bioterio? Si apenas hace un par de años antes de entrar aquí habilitaron un laboratorio nuevo, debe haber sido tétrico el estar bajo tierra con todo eso, se unió Daniel, bastante más interesado. El diálogo siguió así un buen rato, intenté hacer lo mejor posible para que no se disolviera y poder convencerlos de investigar un poco más. Martín sugirió darnos un descanso para ir al baño y comprar unos cafés. No podía perderme tamaña oportunidad. Al salir del vestíbulo, agarré a Daniel del brazo y lo arrastré hacia un costado de la puerta. Sabiendo que es bastante influenciable, puse mi mejor sonrisa, y le dije, tú me vas a ayudar. No es difícil darse cuenta de que se inquietó de inmediato, a medida que lo llevaba a la fuerza a las escaleras de piedra intentaba decirme que estaba loca, que fuéramos otro día, con Aidan por último, que conocía mejor los recovecos de toda la facultad y sabría mejor qué hacer. Finalmente se quedó en silencio detrás de mí mientras yo examinaba la cerradura de la puerta que conducía al subterráneo. Parecía algo oxidada y deteriorada por el tiempo y el uso, y la madera circundante estaba astillada, como si alguien hubiese intentado someterla. Me saqué una horquilla del pelo y la introduje, moviéndola ligeramente. Obviamente no podía ser tan fácil y se atascó, tuve que sacarla a tirones, pero probé nuevamente hasta hartarme. Después metí una tarjeta como hacen en las películas entre la puerta y el marco, hasta que sentí un ligero roce con el cerrojo y decidí forzarlo un poco más. Daniel miraba. ¿Y no piensas ayudarme? Ven y abramos la puerta. Le grité. Empujamos un poco y pareció ceder sorprendentemente, un poco más de fuerza y de un golpazo logramos abrirla del todo. Se deslizó chirriante, dejando salir una varada de aire pesado y algo maloliente, y a esas horas no era posible saber si en algún momento la luz se colaba por las rendijas. Casi por instinto, busqué un interruptor a los lados, y al accionarlo se encendió un pequeño bombillo suspendido en una esquina apenas por un par de alambres. Frente a nosotros, una escalera de fierro de peldaños individuales y una única baranda con la pintura desgastada. La estancia era un rectángulo de paredes desconchadas, que terminaba al lado derecho de las escaleras con algunos casilleros. La explicación de por qué nos costó tan poco abrir la puerta yacía justo en ese rincón, donde el polvo parecía haber sido removido a diferencia del resto del lugar, y habían algunas latas de cerveza aplastadas, colillas de cigarrillos y lo que quedaba de unos pitillos de marihuana. Claro, ¿cómo iba a ser de otra manera? Bajamos. En el otro extremo del espacio, a la izquierda del final de la escalera, se encontraba una puerta semicerrada con una placa que rezaba laboratorios. Precaución. Materiales reactivos.
Asegúrese de tener la protección adecuada y el manejo de instrumental necesario. ¿En serio están haciendo esto? Ali, tenemos que estudiar, resonó la voz de Martín en el pequeño espacio, desde lo alto de la escalera. Dejé escapar una exclamación de sorpresa mientras Daniel daba un saltito hacia atrás. Algo pareció sonar desde el otro lado de la puerta, probablemente una rata escabulléndose por algún estante olvidado. «Es ahora o nunca, Martín», exclamé casi en un susurro. Cargué mi peso contra la puerta bruscamente 1, 2 y 3 veces, hasta que noté que algo la trancaba en su posición. Forcejeé hasta que de un empujón Daniel la abrió. Del otro lado casi no se podía ver nada, y el olor era terrible, una mezcla entre húmedo, encerrado y quizás lo que quedó impregnado de la existencia de animales. Pero a pesar de eso encendí el flash del teléfono móvil y entré, confiando en que Martín y Daniel me seguirían de cerca. El corredor continuaba hacia la derecha, dando un rodeo en forma de L, y de la parte alta de la pared sobresalían unas placas de metal pintado junto a la puerta indicando los laboratorios. Lab 3 estaba entreabierta, con el cerrojo notablemente vencido. Entré, algunos taburetes habían sido volcados y había instrumental desparramado por todas partes, los restos de vidrios crujían bajo mis pasos. Aparte del desorden y algunos papeles viejos con apuntes, no encontré nada más. Creí escuchar algo al final del pasillo, así que fui directo hacia allá. En la placa, esta vez se leía Biog 2. Giré el pomo polvoriento y la puerta se abrió casi sin tener que moverla. En el interior el mismo desorden, pero un olor pútrido como a desechos orgánicos parecía haberse impregnado en las paredes, y la rejilla que daba al exterior apenas hubiera podido ayudar en su momento. Contra la pared, baterías de jaulas y algunas más pequeñas en unos estantes, algunas gradillas todavía mantenían sustancias en su interior sobre una de las mesas. Algo parecía haber desordenado todo recientemente. Avancé hacia el otro extremo del salón, pateando sin querer un tubo de ensayo que rodó ruidosamente bajo alguna mesa fuera de mi alcance visual, cosa suficiente para ponerme un poco nerviosa. Decidí seguir adelante, en el otro extremo del salón había una puerta que daba a un espacio con varias camillas de metal separadas por cortinas de PVC. Habían unos bultos que parecían ser excremento, pero más grandes que los de una rata, mucho más. Algo parecido a latas de alimento y contenedores de poliestireno rotos estaban regados por el piso, y conforme avanzaba aparecían retazos de tela y mechones de cabello enredados en varios objetos. Avanzando hasta el fondo, creí ver un bulto cubierto de telas sucias bajo una camilla. Conforme me acercaba, noté que este temblaba levemente y respiraba de forma agitada. Tenía la piel carente de toda pigmentación y llena de cicatrices y llagas, y se le marcaban las vértebras y algunos otros huesos. No pude seguir avanzando. Me di cuenta de que había estado pisando algo parecido a trapos sucios, ensangrentados, y lo que parecían ser compresas usadas recientemente, algunas arrugadas con envoltorios plásticos. No era solo olor a excrementos y orina, era olor a un ser vivo, sangrante y sucio. La criatura intentó arrastrarse hacia otro rincón más oscuro, pero parecía cargar algo que se lo dificultaba, entonces se quedó ahí, alzando una diminuta cabeza de la que apenas colgaban unos mechones de pelo largo y muerto. Me miraba directamente con grandes ojos redondos hundidos en sus cuencas, la nariz apenas era un tabique y un par de agujeros, que junto a la delgadez de su rostro y labios retraídos, recordaba el aspecto de los enfermos de porfiria. No fue hasta que intentó desplazarse de nuevo, que se desplomó y pude ver que era un ser pequeño, visiblemente desnutrido y que sí se trataba de un humano. Pero quizás eso no fue lo que más me impresionó. Dejó escapar un chillido agudo e infantil, y mientras alcanzaba un bulto más pequeño y enrollado en una manta que había dejado caer al suelo, descubrió parte de él y vi algo que definitivamente no era humano, sino una especie de cara deforme y llena de un pelillo fino y oscuro, y de varios lugares de su cuerpo salían catéteres que alguna vez debieron haber estado conectados a algo más, junto a una serie de cicatrices. Este comenzó a quejarse, no era un llanto, sino un quejido débil que no era ni tan humano ni tan animal, en tanto que lo que supongo que era su madre intentaba protegerlo con sus esqueléticos brazos sin dejar de mirarme. Sentí un horror indescriptible. Quise retroceder pero mis pies no me hacían caso. Esa criatura, carente de todo contacto humano por quién sabe cuánto tiempo, reaccionó rápidamente y comenzó a lanzarme lo que encontrara por el suelo mientras chillaba e intentaba esconderse. El bulto peludo se retorcía y quejaba envuelto por uno de sus brazos. Pensé que en cualquier momento volcaría una camilla para aventármela o refugiarse detrás. ¡No!
Fue lo único que se me ocurrió gritar mientras recibía asquerosos proyectiles e intentaba cubrirme con las manos. Afortunadamente, Martín me había seguido de cerca. Sentí como me agarró desde la espalda y me sacó de la estancia. La criatura seguía chillando, lo que ahora parecía más un llanto, y Daniel estaba inmóvil del otro lado de la puerta. Uno de nosotros la cerró al salir, no recuerdo quién, aunque yo estaba segura de que la horrible criatura no saldría de su rincón. Es imposible saber si ella o yo estaba más asustada. Sentí algo similar a la lástima. Pude ver que dentro de todo el desorden habían unos cuadernos de notas, lápices y jeringas en buen estado. Me dio asco y un escalofrío recorrió mi espalda. Martín nos arrastró a los dos rápidamente fuera del pasillo, obligándonos a subir las escaleras corriendo y cerrando la puerta del subterráneo tras de sí. ¿Pero qué mierda acaba de pasar allá abajo?, exclamó mientras se desplomaba sobre uno de los sillones del vestíbulo, pasándose las manos por la cara. ¿Alguien puede responderme? ¿Era eso lo que estabas buscando, Ali? Mírate, no puedes negar que algo ha pasado allí abajo. Era innegable. Yo lo observaba cubierta de desechos pestilentes. Daniel se miraba las manos. No podíamos explicarlo, no había cómo. Ni siquiera nos incumbía meternos ahí. Decidí tomar mis cosas, le pregunté a Martín si podía acompañarme camino a casa. Al llegar me di una ducha e hice lo que pude por dormir. ¿Qué clase de horrores se llevaron a cabo en esos laboratorios sin el conocimiento de nadie? ¿Cómo explicar racionalmente lo que había allí abajo? Semanas después, andábamos por el gran pasillo cruzando el patio, cuando de repente el profesor Rhodes, genetista de renombre y autor de un sinfín de documentos relacionados con la investigación genética humana y avances en experimentación animal, pareció entrar con una bandeja de comida y algunas botellas de agua por la puerta bajo la escalera de piedra. Algunos dicen haberlo visto observando las rejillas que dan al subterráneo, y a veces hasta limpiando los residuos atrapados entre estas.